Imaginaos lo que es atravesar una puerta blindada y dar con el interior de un búnker de la Guerra Fría, completamente congelado en el tiempo desde los años 50, con absolutamente todo en su interior. La degradación de los materiales que había allí dentro jamás la había visto en otro lugar. Un ambiente oscuro, húmedo y frío parece ser el hábitat preferido para los hongos y el moho que envuelven paredes y objetos. Productos que una vez tenían la función de descontaminar, ahora son altamente tóxicos para la salud. Respirar en aquellas salas se hacía muy complicado. Estamos en una sala que es sumamente tóxica. Se me olvida la mascarilla abajo, así que solo puedo ir así. Vamos a adentrarnos en el búnker más intacto que aún queda en pie en Europa. Un lugar que pensábamos que era inofensivo es totalmente insalubre, hasta el nivel de que si hubiese abierto una de estas probetas, no estaría hoy aquí para contarlo. Bienvenidos al búnker más extremo. Aprovechamos la última hora de luz para infiltrarnos en este lugar y que se nos hiciese de noche dentro. No encendimos linternas, pues podíamos ser vistos por la empresa que está en funcionamiento justo al lado. Y lo último que queríamos era que fracasara esta exploración, por lo que en casi total oscuridad, entre árboles y arbustos, íbamos abriendo camino hasta el búnker. No sabéis la infiltración que hemos tenido que hacer, porque nos hemos tenido que meter a través de zarzadas. Tendré hojas y todo por ahí. Pero oye, qué locura de lugar. No me voy a enrollar más, si os lo voy a enseñar. Es la hostia. Es brutal. Qué maravilla. Hola, cómo está todo, tío. Fijaos en cómo están los enchufes, Bueno, esta vez no os voy a poder decir qué pone, porque directamente es que no tengo ni idea. En este reportaje voy a traducir todo lo que sea posible. Como veis, esta era la entrada de la zona médica. Preparaos para ver todo lo que aquí se quedó abandonado. A lo mejor una vez estando ya en casa editando, pues he podido traducir algo. También os tengo que comentar, Dios, me voy a arreglar un poco el pelo, que si tengo pelos de loca, si es que con razón. Madre de Dios. Curiosamente, justo esta mañana, cuando estaba esperando el vuelo, ha habido un comentario que he leído en YouTube en el vídeo del búnker que decía: ¡guau, qué brutal el búnker! A ver cuándo vuelves a hacer otro diferente. Y iba camino a coger el vuelo a hacer este búnker, que por cierto, ¿habéis visto qué pasada? Cómo sale el vapor de la humedad que hay aquí y el contraste de temperatura. Mirad las tuberías, cómo las tenemos. Y el agua que estamos pisando. O sea, es un estanque esto. Ostras, ¿eso es una cama? ¿Eso que tenemos ahí al final? Bueno, es que aquí hay muchas cosas, A ver. Aquí tenemos un libro, qué lástima que no entienda nada. En el título pone primeros auxilios, aunque esta vez con ver los dibujos del interior ya se entendía de qué trataba. Parece como... ¡Anda, qué bueno! Es un libro de curas, de cómo realizar curas. Mirad, el vendaje del dedo si tienes una herida. Aquí para las contracturas, para realizar masajes aquí a la persona. Pero, madre mía, estoy alucinando qué calidad tiene este lugar, de verdad. Si se ha desmayado la persona, cómo colocarla. Y aquí sobrecitos con cosas dentro que pueden ser tiritas, seguramente. Un sobre lleno de algo también que no sé qué puede ser. Y aquí tenemos lo que parece la tubería de una antigua máscara de gas. De hecho no es antigua, o sea, sí es antigua, pero que está aquí. Está ahí, pero está pegada. ¿Veis? La máscara de plástico. ¡Guau! Brutal. Mucho detalle, pero voy a poneros un poco en contexto para que sepáis dónde me encuentro. Nos situamos en la Guerra Fría. Hay un gran temor a una guerra nuclear, química o biológica, y esto lleva a la construcción de muchos refugios en multitud de países entre los años 1947 y 1950.
Y es justo en estos años cuando se construye este en el que me encuentro, concretamente en Hungría. Después de la Segunda Guerra Mundial, la dictadura comunista impuesta por Stalin estableció la obligación de incluir refugios en sus sótanos desde 1950, en el marco del programa BGS, iniciales de bomba, gas y metralla. Es más, investigando en internet se llegan a encontrar documentos desclasificados de la CIA, en los que antiguos espías documentaban cómo eran estos búnkeres húngaros por dentro. Aún no sabéis si el búnker en el que me encuentro es subterráneo o no, pero vayamos poco a poco, porque yo por aquel entonces tampoco sabía cuántas plantas tenía este increíble sitio y si iban hacia arriba o hacia abajo. Están estas de aquí, que están todas dentro, hechas un circulito. Está todo tal cual se quedó en la Guerra Fría. Esto es una barbaridad, de verdad. Mirad qué frasco. ¡Wow! Increíble. Más gasas, todo este cajón. Por lo que entiendo, todo esto, ¿vale? Esto que hay aquí es un cajón que estaría dentro de un armario y está a rebosar de cosas, de curas. ¿El móvil? ¿Qué he hecho con el móvil? Tío, mi móvil. Aquí todavía no habíamos llegado. Madre mía. Qué barbaridad. Qué pena no entender nada, ¿eh? Es como el... ¿Esto será el mapa? Hostia, no me lo puedo creer que sea tan grande, ¿no? No. Sí, igual es de algún sistema de... yo qué sé. Parece un estuche de pintura. Y es en plan, son todas las probetas, ¿no? Con cositas. Que son minerales, ¿no? Parecen como... Menos mal que no me dio por abrir estas probetas. Algo que parecía tan inofensivo a simple vista era extremadamente mortal. Lo que contenía el interior de las probetas eran sustancias químicas usadas contra el enemigo, para incapacitarle o causarle una muerte dolorosa. Lo pude comprobar una vez en casa al traducir el estuche. Sustancias letales como el bromuro, cianuro o gas mostaza, entre otros químicos altamente peligrosos, formaban parte de este estuche, que no era el único. Veamos, por ejemplo, lo que dice Google acerca del gas mostaza. Es un gas sumamente peligroso. No me quiero imaginar qué me habría pasado si hubiese querido leer el interior de estos frascos. Parecen tierra o a lo mejor es para hacer explosivos, ¿no? Lo de al principio sí que parecía. Y esto, cartel súper antiguo, mirad. En 3D. O sea, como que iluminaba. Este cartel parecía enseñar sobre los distintos tipos de armas químicas. Yo creo que son máquinas que pueden ser o de respiración. No. Esta antigua maquinaria parecía estar destinada a la filtración del aire, aunque solo es una suposición. Ah, ¿para calentar, quizás? Filtración de aire, no lo sé. ¿Filtración de aire o...? Yo qué sé, es que no lo sé. Ya, es que esto... Yo supongo que esto es mapa, tuberías. Sí, puede ser. Bueno, es que no es tan grande. Ya. Esto que tenemos aquí es el baño. Habéis visto en mi canal muchos abandonos, pero seguramente que no habéis visto ningún baño tan sumamente decadente como este. Y dejadme que os diga que este búnker supera con creces aquel que ya subí hace tiempo. ¿Qué os pasa? No sé qué hacen por ahí, qué susto. Bueno, pues hemos salido de la sala donde tenían todos los objetos para las curas y tal. Y sale esto, el baño. Tenemos más neceseres de, fijaos, de primeros auxilios. ¿Lo estáis viendo? Es que están hasta cerrados, Están hasta cerrados, mirad. Neceseres de primeros auxilios, que llevan cerrados prácticamente, pues, desde la Guerra Fría. Esto que suena es que estoy encima de un charco bastante profundo de, pues eso, con agua. Fijaos, si queríamos ver lo que hay dentro de este neceser, lo podemos ver con ese que hay ahí. Que fijaos, está partido. Mirad. ¡Hala! Pues esto es lo que tenía un neceser de primeros auxilios de la Guerra Fría. Qué bestia, Qué bestia es este lugar. O sea, no sé, hacía mucho que no disfrutaba tantísimo viendo un lugar abandonado. ¡Qué brutal! Mirad las gasas ordenadas cuidadosamente, una encima de otra, fijaos. Una encima de otra, que es que incluso levantas y están limpias por aquí. Pero es que esto fue puesto hace tantísimo tiempo que no somos conscientes. O sea, que fue puesto esto en plena Guerra Fría cuando aquí había muchos nervios y no querían... Pues ellos se escondían, al final estaban en el búnker protegidos.
Que no sé, mirad, los frascos. Uy, esto... vendajes pequeñitos. ¿Cómo es posible que haya tanto? Sin duda, yo creo que este es el búnker más intacto que a día de hoy abandonado, que permanece así, ¿no? Y aún me quedaba por ver la sala de curas para los afectados por gases y radiación, con productos que llevan allí olvidados más de 70 años. Yo supongo que cada vez vamos a ver menos cosas así, porque al final de estos deben quedar 2, 3 en el mundo que sean tan sumamente intactos. A lo mejor se descubre otro más, pero al final llegará un momento en el que se acaben. Así que somos unos privilegiados de verdad por poder estar aquí observando un búnker tan sumamente intacto después de tantísimos años. Somos unos privilegiados, en serio. Poca gente yo creo que puede dar con un lugar como este y estoy muy orgullosa de poder mostraroslo, en serio. Vamos a seguir, que me emociono al final. Venga, hasta luego. ¿De verdad? No, esto espera. Estoy... ¡Wow! Suena que a la derecha un botón. Esta sala, junto con otra que veréis más adelante, fue de las más impactantes para mí. Ahora entenderéis por qué. Esto es muy bestia, ¿eh? Me estoy poniendo las botas. Encima es como aceite. Pero no hay otra. Si os lo tengo que enseñar, pues ahí toca pringar. Es lo que hay. No me voy a... O sea, no puedo detenerme tanto como en la otra sala, porque imaginaos, esto me da pues para yo qué sé, 3 sagas del búnker. Si me pongo a mirar con detenimiento cada balda, porque está todo a reventar. Es que ese cajón de ahí, no sé si lo veis, este aquí está lleno por dentro, está lleno de cosas. Y aquí pasa lo mismo. Esto es una barbaridad. Y mirad lo que tenemos aquí. Mogollón de cajitas. ¡Buah! Mirad. Ay, que me caigo. Es que mirad cómo estoy. Voy por aquí. Por aquí. Y mirad lo que tenemos aquí. ¡Ostras! De verdad. Estas ampollas eran usadas para tratar a personas contaminadas con gases neurotóxicos. El funcionamiento era simple. Os leo literalmente la traducción de una de sus cajas. Sin dejar pasar más de 5 minutos desde el ataque de gas, agitar rápidamente la ampolla y romperla contra un objeto duro. Después libera el líquido únicamente en la zona afectada y presiona fuerte por 1 minuto. El gas mostaza en un primer contacto no era doloroso, pero al poco tiempo podía causar ceguera, dificultad al respirar, quemaduras en la piel y ampollas. Se utilizó por primera vez en la Primera Guerra Mundial y solo este gas se llevó la vida de más de 100.000 personas. Y todo esto son... O sea, pensaba que eran gasas. Pues no. Todo esto son frasquitos. Ah, no. Miento. También hay gasas. O sea, hay un poco de todo, porque estos sí que están con frascos, o sea... No sé si meterme... Es que como hay agua y no veo el fondo, como haya un agujero, sabéis a dónde me voy, ¿no? Abajo. Pero parece que no. Mirad. Qué bestia es todo esto, de verdad. No me canso de decirlo. He mirado, no lo veis, pero yo he mirado ahora mismo para acá porque he escuchado aquí unos pasos súper claros. Y esto es una habitación cerrada, o sea que no es ninguno de estos. Pero no le quiero dar importancia a esas cosas. Puede ser el agua, pero esto es muy bestia, ¿eh? Mirad que es que esto es increíble, tío. Buah. Oye, puestos que estamos aquí, me gustaría saber vuestra opinión sobre qué opináis acerca de esta cámara. ¿La calidad os gusta? ¿Es algo diferente a lo que estaba acostumbrada? Porque a diferencia de la videocámara, esta no tiene zoom, pero en cambio tiene un rango angular mucho más grande y también una estabilización mayor. Así que dejadme por comentarios si estáis notando la diferencia, si os gusta, si preferís la videocámara que tiene zoom o esta que tiene mayor ángulo de visión y, bueno, mayor estabilización y calidad. Pues que para este lugar la verdad que viene muy bien, porque hay tantas cosas que mostrar, tantas, y no me puedo parar en todas. Al final hemos venido poquitos días a esta zona de Europa y hay muchas cosas que ver, aunque no me dará tiempo a grabarlas todas, pero bueno,
Ya habrá tiempo de hacer todo más tranquilamente. Mirad. Hostia. Esto es algodón, pero este algodón es algodón puro, o sea, que se sacaba de las plantas, vaya, directamente de planta aquí. Y se nota por cómo se deshace. Es como la típica planta, ¿veis? La típica planta de algodón. Y está todo lleno. Todo lleno. ¡Guau! Por aquí siguen los botiquines. Estos son azules, así que a lo mejor son diferentes, pero no nos vamos a parar a abrirlos porque al final llevarán más o menos lo mismo. Mirad este pasillo. ¡Guau! Creo que vosotros desde casa, en la comodidad de vuestro hogar, sentaditos en el sillón o en la cama donde estéis viendo este vídeo, entendéis que yo esté diciendo que esto es una barbaridad. Es que ahora mismo es que he retrocedido en el tiempo. O sea, de verdad que esto es viajar en el tiempo como nunca. Es impresionante. No me imaginaba yo que algún día iba a estar en un sitio como este. No tiene nada que ver al anterior búnker, de verdad. Y todavía nos queda ahí. Tenéis que entender tal emoción. A miles de kilómetros de casa, estar dentro de un búnker, que no puede ser mejor cápsula del tiempo, y poder ver y palpar tantas cosas que pertenecen a otra época. Es como jugar con la realidad, como hacer trampas con el tiempo. Yo creo que esto es como betadine. Se trataba de yodo para proteger contra el cáncer de tiroides durante una posible lluvia radioactiva tras un ataque nuclear. Fijaos. ¿Habéis visto? En este almacén también había pastillas de cloro para desinfectar el agua y poder beberla, además de polvo de amoníaco, utilizado como estimulante respiratorio ante un desmayo. Y había muchos más medicamentos tirados por el suelo, que serían dignos de lucir en un museo. Bueno, de aquí pasamos a esta sala, que la verdad que no sé qué puede ser. Yo creo que eran como que aquí recepcionaban... O sea, daban cosas. Por esa ventanilla pedirían, porque si os dais cuenta, tiene acceso directo al almacén, así que sí, efectivamente, es tal cual. Pedían lo que necesitaban para la guerra. Es decir, vamos al frente o han venido soldados, porque al final también esto, es que ahora mismo no sé la historia, pero sí que era como un búnker hospital y entonces curaban heridos, así que si eso vendrían aquí. Este búnker en concreto fue construido en 1950. De hecho, vemos fechas cercanas a esta en muchos de sus antiguos vendajes y medicamentos, lo que da respuesta al por qué hay tanto material aquí dentro sin haber sido estrenado. Voy a ir por aquí ahora. Todavía me queda la planta de arriba, ¿eh? Y ahí, abajo todavía más. Mirad aquí todas las perchas donde colgaban los uniformes. Ahora vamos hacia arriba. Madre mía, ¿qué es esa locura que estoy viendo por ahí? Buah. Pero bueno, es que no sé por dónde ir. Vengo de allí, ¿vale? Vengo de allí. Tenemos esta zona o... por ahí o por aquí arriba. Socorro. Creo que voy a ir por aquí. Yo os digo, los movimientos bruscos los genero yo. Esto lo genero yo, ¿vale? Para centrar. Espero que no moleste mucho. Sé que queda un poco antiestático, pero... O sea, antiestético. Pero bueno. Aquí huele fatal. A aceite. O sea, como a gasolina. Y entiendo que es de... Uf, me huele... No sé si es aceite o qué es, huele fatal. Nos estamos poniendo las botas. Mirad, parecía una caja fuerte, pero creo que es para tema de voltaje y electricidad, ¿no? ¿Veis? Voy a acercarme para que lo veáis bien. Echo de menos, ¿veis? En este caso, la videocámara, que sé que la podía, pues, hacer zoom, pero bueno, me acerco y ya está. Mirad. No, esto es imposible de mover. ¡Wala! Esto eran de antiguas bombillas y están todas aquí tiradas. Otra máquina muy bestia. Y aquí las cerámicas de donde enchufaban. Supongo que esto eran chivatos de si fallaba algo, ¿no? Y entonces tienen en cada... ¡Guau! Es que... Perdón que repita, pero es que mirad por dónde estamos, macho. Bueno, pues eso, supongo que, como no entiendo, no os puedo decir, pero supongo que serían chivatos de que estaba funcionando o dónde necesitaban quizás ayuda o
o no sé, algo así. Este búnker, al igual que el resto de búnkeres de la línea BGS, eran autosuficientes. No dependían de ningún suministro exterior de agua o luz, ya que se generaba todo dentro. De hecho, esa maquinaria que habíamos visto antes y que veréis en cada habitación, efectivamente era un sistema de filtrado de aire. Esto es lo típico que sale en las películas y haces para que se mueva. He hecho eso y se ha caído un cacho de metal, ¿eh? Buah. Qué bestia, ¿eh? Vale, a ver qué hay por aquí. Ah, otro. ¡Wala! Bueno, si he dicho antes que el otro váter era el más decadente, este lo gana. Siento hacer detalle, pero mirad cómo está este váter. ¿Qué es esto, tío? Madre mía. Mirad la lámpara. Qué bestialidad, tío. Vale, vamos por este pasillo. ¡Guau! ¡No! Sin quererlo he dejado la mejor sala para el final de la planta baja. Sí, me había asustado con ese ruido. Pensaba que alguien más había entrado, pero eran mis compañeros, y la conversación que vais a oír a continuación es de 2 personas, una de ellas yo, absolutamente anonadadas ante semejante lugar. Que esto es porque está en todas las habitaciones. ¿Qué es para calentar? No, yo diría que es para filtrar el aire. Y esos serán otros 2 repuestos de filtros. Están en todas las habitaciones. Vas a flipar con la cantidad de material que hay. No, sí, ya estoy flipando. Arriba hay más. Aquí hay una sala No me lo puedo tóxica. creer. ¿Tóxica arriba? Yo me taparía la cara. Pero ya sabes que por ahí al final, ahí a la derecha, ya olía súper fuerte. Sí. Muy, muy fuerte. Sí, sí. A ver, aquí subes. Son plantas dobles. Sí. O sea, estamos viendo una parte del edificio y luego falta ver toda otra. ¿Vale? Y son muchas plantas, no hemos llevado todavía. ¿Que son más plantas? Sí, está. No me lo puedo creer. Plantas. No me lo puedo... Oye, pues escucha, voy rápido que sí, ¿no? Pero No es que tiene sentido la cantidad de material que hay. es un... ¿A que no? No Lo estoy tiene diciendo. sentido, no tiene sentido. Estoy diciendo que para mí este es el lugar... O sea, Pero esto es un privilegio. Hay una habitación arriba con igual 200, 300 camillas de guerra. No me lo puedo creer. Filtros, hay una habitación con filtros. Pero y escucha, ¿y esta sala mismamente? No, da mal rollo, ¿eh? Esta Me sala es parece nada más una sala espectacular. de tortura. Creo que esto es único en... Es único. Te diría en Europa, pero en el mundo. O sea, un búnker así... Es que es todo un hospital militar en búnker. Ahora podéis ver que no era la única sorprendida en este lugar. Me quedaban aún muchas más plantas por encima de mí, a rebosar de más material y más salas que llevaban décadas sin ser utilizadas. ¿Qué es eso? ¿El qué? Puede ser. Sí, esto de aquí. Esto es para entablillar la pierna seguramente, sí, de algún herido. Es que esta sala... Tienen que ser filtros. Están Sí. todas las habitaciones. Y esos 2 son los de repuesto. Yo diría, vamos. Sí, sí. Es que otra cosa no se me ocurre. Y bueno, ¿qué me decís de esta camilla? O sea, es que aquí... bueno, diría, parece de paritorio, pero también es... Bueno, es que sí, porque esto es para poner las piernas de la mujer aquí. Sí, Ginecólogo. parece realmente. Ginecólogo, paritorio, pero bueno, también yo qué sé, a lo mejor lo utilizaban también para operaciones. Arriba está lleno de medicinas para radiología. ¡Guau, chaval! ¡Qué locura! Al lado de la camilla tenemos la mesita con todos los objetos que se utilizaban al final también para esterilizar las heridas, supongo. Fijaos, la probeta para tomar el pulso. Oh, es que es muy bestia. La tensión y esto. Esto no sé para qué puede ser. Increíble, tío. Aquí está el tensiómetro. Pero este tensiómetro, pues a lo mejor de eso, de 1950, perfectamente. Esto es muy bestia. Perdón que repita tanto esto, pero es que yo estoy alucinando. Pero esta sala, como la camilla está ya comida por el óxido, la camilla en la que tantas personas, sobre todo mujeres, porque yo creo que esto es un paritorio, tantas mujeres han podido dar a luz aquí, dentro, con el eco que resuena. Imaginaros los gritos aquí dentro. Mirad las lámparas, estaba súper iluminado justo encima de la camilla. O sea, que es que esto ni se ha movido, es que esto era así. Tal cual estáis viendo esta sala, que esto pocas veces pasa en los abandonos, es que nada se ha movido y está todo tal cual se quedó, pues hace más de 60 años. Y esto, bueno, como me han dicho, seguramente era la filtración de aire porque está en todas las habitaciones. Ahora sí, toca ir a la primera planta.
Pero, ¿cómo que subir? ¿Es que este búnker no es subterráneo? Pues al contrario que estaréis pensando, no. Este búnker es un bloque de hormigón completamente cuadrado que se extiende unos cuantos metros hacia arriba, con varias plantas, más de 4, pero no spoilearé más por ahora. Lo que sí os voy adelantando es que no solo era un bloque, sino que estaba dividido en 2 bloques comunicados solo por la planta baja, algo difícil de entender, pero que luego veréis en detalle. Ya nos han spoileado un poco lo que hay. Spoileado, perdón, no sé ni lo que he dicho, es que estoy tan nerviosa. Vais a comprobar lo nerviosa que estoy porque por un minuto entero no me callo y apenas cojo aire. Creo que ninguna planta nos va a dejar indiferentes. Ojalá fuera un directo y me dijerais vosotros por dónde ir, porque yo no tengo ni idea. Esto es lo que parece un aula, o sea, es que no me lo puedo creer. Bueno, no, es donde almacenaban las sillas. Qué susto, es que ha sonado algo ahí. Creo que voy a dar el frontal porque... Muy bestia, ¿eh? Todo esto. 6 plantas y subiendo. 6 plantas y seguís subiendo. Pues espera. Me acaban de chivar que hay 6 plantas conocidas por ahora, que siguen subiendo. Esto, ¿qué queréis? ¿Que no salga de aquí en la vida? O sea, esto... Voy por la segunda, no sé cuánto tiempo llevaré de vídeo, pero esto me da para 3 sagas. Escúchame, que hay otro edificio. Está la otra parte del edificio. ¿En serio? ¡Guau! ¿Y está todo así de lleno? Hay una planta que un poco vacía. Bueno, brutal. Sí. Vale. Madre mía, pues escucha, le voy a dar caña porque no llego la batería del foco. Estos eran policía militar, supongo, lo que sé. Los brazaletes, es verdad, lo que se ponían en el brazo para identificarse. Sí. ¿Y esto? ¿Y la R? Esto no sé qué narices será. Hostia, ¿qué es eso? ¿Como perdigones? No. No sé. No sé qué es. Guala, tío. Pero es que es muy bestia, si es que en cada sala me quedo corta. O sea, me voy de la sala y sé que en el fondo me estoy dejando a lo mejor pues, por ver la mitad. ¿Sabes qué podrá ser esto? Lona para montar tiendas. Oh, es verdad. Puede ser esto. Sí. El color verde, si no me explico. Sí, lona para montar las tiendas, sí. Es que todo, o sea... ¿eh? Sí, perfectamente. Mira las botas. Ya las he visto antes. Esta es la primera. ¡Socorro! Las botas todas aquí. Y esto me ha dicho Alberto que deben de ser filtros. Para las máscaras de gas, ¿no? Pero es que están usados. Esto no sé si se utilizaría, se pondrían en el... Se han usado, ¿eh? O sea, ¿no? ¿O no? No sé, estarán aquí callados. Mira, esta, por ejemplo, está abierta. Eso sí está abierto, sí. No sé, bueno. Esto debe de ser los tubos. No sé si has visto que hay una caja Sí. con tubos. Yo supongo que se lo atarían Que se lo a atarían. cinto o algo. ¿Qué Y ves? ves ahí más filtros de la máquina esta. Sí, todas las habitaciones tienen eso. Ay, la bota, qué brutal. Increíble. Para mí... ¡Hola! Todo esto son zapatos. ¡Mira! Mira todos los zapatos que hay aquí. No me quiero repetir, pero de verdad seguro que este lugar se consagra casi en mi top 1, superando todo lo que he visto hasta ahora. ¿Por qué? Porque no es solo por que son 60 años de abandono y está intacto, que ya eso es algo muy difícil de ver hoy en día, sino por la decadencia que presenta cada uno de los objetos. Las paredes, los suelos, los techos, es increíble y que esté tan intacto, eso aún es más increíble. Entonces podemos encontrar casas increíbles y guays, pero que a lo mejor con 10 años de abandono, pero algo con 60 años con esta decadencia y tan intacto, esto no se ve todos los días. Menos mal que tengo a quien me está chivando lo que hay, porque si no me lo pierdo. En esta sala, por lo visto, están los trajes de protección radiológica. Buah, a ver. Y esta gente no ¡Ostras! Y ¡hala! Personas ahí. Pero tienen fecha de nacimiento. Y mira las linternas. ¿Cómo está la linterna, Con fechas de muerte. Pues no sé de muerte o de cargo o de qué, pero tienen inicio y final. Efectivamente, esa fecha corresponde al nacimiento y muerte. Kato Haman fue una comunista húngara y una activista que aprendió el idioma del esperanto y que acabó siendo prisionera política. Algunos dicen que fue asesinada en prisión en 1936. Zalka Mate, un revolucionario internacionalista húngaro que, aparte de combatir en la Primera Guerra Mundial, curiosamente también participó en la Guerra Civil Española. Y de Martos Flora, como estáis viendo, no encuentro nada en Wikipedia, pero al poner su nombre en Google encuentro un sello con su retrato. Aquí podemos leer que fue líder del Partido Laborista húngaro. Muy bestia. 1919-1957. Voy a... Esto, la pedazo de foco, parece de un coche. ¿Has visto? Sí. Pedazo de foco. Pronto. Esto, mira, está... Ah, son guantes. Mira.
Es verdad, esto es de los trajes. Si está todo el equipo aquí. Pero esto es para, claro, esto es por si hubiera ataques nucleares. Por alguna razón, está prohibido apoyarse en la pared, pues pone que es extremadamente peligroso. Me acaba de pasar algo que no me pasa nunca, y es que me queda en blanco. Se han ido, me han dejado sola y es como... ¿Y a dónde voy? Es que hay tanto que ver, tanto que enseñar. Increíble. Y sabiendo que aún queda por ver mucho búnker por delante, aprovecha este momento para suscribirte y no perderte uno de los escenarios más decadentes que parece sacado de una película de terror. Como si estuviese hecho para sorprender a sus paseantes, este lugar no dejaba de asombrarnos y a cada planta que subíamos, más intriga nos generaba y aún nos quedaba por ver la zona más tóxica de este búnker, al que inocentemente entrábamos sin mascarilla. ¡Uf, cómo huele! Huele muy fuerte. Sí. ¡Qué asco!